Palabra viva. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, a los que están acá en la casa y los que nos honran por estar con nosotros a través de Radio Buena Bendición, Facebook, YouTube, Telebendición y cualquier otra vía que usted conecte con nosotros, pues es bienvenido a este tiempo y espacio que el Señor por su misericordia nos regala en este día. Somos muy honrados, muy privilegiados de parte de Dios que tenemos la oportunidad de estar en su casa, de poder recibir su palabra sin ninguna intermediación más allá que el sacrificio, la ofrenda de Jesús y la guianza del Espíritu Santo que nos permite poder presentarnos delante del Padre. Cuando venía bajando me detuve a saludar a alguien que aprecio, valoro mucho, una persona muy cercana, compañero de trabajo por muchos años, y el saludo que le di fue: tomaste una buena decisión, estás en el mejor lugar que debes estar. Así que usted está en el mejor lugar que pueda estar a esta hora, independientemente de las cosas que tengamos que hacer, que tengamos pendientes. En este momento, pues, como dice el pastor Felipe, desconéctese de todo lo que le pueda distraer, desenfocar y disponga su corazón para que Dios le hable, porque si eso ocurre, Él va a hablar de todas maneras, pero entonces usted puede sacarle más provecho a lo que Él va a decirnos. Y le agradezco mucho al pastor Carlos que hizo que ustedes oraran por mí, porque yo lo iba a hacer y ya lo acepto como válido y aprobado, porque yo había orado por ustedes también y no es una recompensa, pero necesitaba esa oración. De hecho, cada vez que uno viene subiendo esos escalones por ahí, nada más lo que hemos subido sabemos lo que representa. Y no es un tema de miedo escénico, de las cámaras y las luces, no, gracias a Dios esa parte está superada. Es a quién vamos a representar aquí. Esto es, mire, como dice un narrador por ahí, hermano Ramón, esto es para hombres y para mujeres guapas también, dice él. Así es que todos bienvenidos a este tiempo y vamos a disponer conjuntamente con los hermanos de los medios este tiempo para que el Señor pues nos diga lo que Él quiere decirnos en esta noche. Vamos al libro de Salmos, capítulo 135, versos del 5 al 7. Salmo 135. Cuando estábamos estamos todavía, pero en el tiempo de discipulado que hemos estado recibiendo de parte de nuestro pastor, uno de los temas que estuvimos viendo era sobre la soberanía de Dios. Muy interesante, y pues hoy vamos a hablar un poco sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas. Salmo 135, 5 al 7 dice la palabra del Señor: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Oiga bien, todo lo que Dios quiere lo hace. Él no necesita someter nada al Congreso, ni esperar una condición tal o cual. Lo que Él quiere, Él lo hace. Y ya. Entonces, todo lo que quiere, Él lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. O sea, si usted dio por lo menos lo básico de geografía, sabe que está cubierto el todo ahí. Dice el 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos. O sea, si usted quería saber quién hacía los relámpagos, ya sabe quién hace los relámpagos. Dice la palabra, no lo digo yo. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Es decir, que usted sabe también de dónde salen los vientos. Hey, estamos aprendiendo mucho esta noche. Ya no podemos ir, dijo el pastor Choque el otro día. Y con ese poquito está bien. Es decir, que ya usted tiene ese dato. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y no tiene ninguna necesidad, ninguna, de consultarnos a nosotros. Para nada. Es decir, que lo que usted no entienda, no le pida a Dios que se lo revele. Pídele a Dios que usted pueda aceptarlo, porque no necesariamente se le va a revelar, Él puede hacerlo, pero sí aceptar que esa voluntad de Dios es absoluta. Y ciertamente que Dios, pues, es más fácil creer en
y entender y aceptar el poder de Dios, que es la soberanía de Dios. Sobre todo cuando esa soberanía se da en escenarios de nuestras vidas que no son cómodos, que no son agradables, que no nos gusta, pero es la soberanía de Dios. Él no nos va a consultar a nosotros si hace esto o hace aquello. Y ciertamente que en su soberanía Dios no consulta a nadie. Dios es inmutable y a Dios no los mueven las circunstancias, las necesidades. Ay, Señor, que mira cómo están en ese país. No, Él lo sabe primero que usted. Él se mueve por un propósito en medio de esa circunstancia. ¿Cuál es? Él lo sabe. Y como Dios pues es inmutable y Él solamente tiene compromiso con lo que Él nos ha dicho en su palabra, entonces Él va a hacer las cosas conforme a lo que Él mismo ha determinado en su palabra. Es decir, que Él da cumplimiento a lo que Él determinó. Pero como Dios en su soberanía pues no consulta a nadie, hay cosas que uno no la va a entender. Y ni vamos a tener tampoco la capacidad de entender muchas de ellas. Dios nos lo puede revelar, pero en su soberanía, y vamos a ver algunos personajes bíblicos conocidos, cómo Dios pues obró, actuó con ellos, y Dios determinó hacerlo de esa manera, su soberanía. Y a Noé, que nunca había llovido, la tierra se irrigaba de abajo hacia arriba cuando Dios determinaba, pues le dijo, hazte un arca que va a llover. Y pasó un ratito después que Dios le dijo eso a Noé. Algunos estudiosos hablan de 120 años, pero mírese un buen rato, esperando que va a llover. Y este loco haciendo un arca, ¿para qué? En la que se van a salvar tú y tu casa y tu familia. Pero hay un asunto importante, es creer y movernos en pos de eso que hemos creído. Dios pues buscaba un hombre justo, encontró a Noé y dijo, ok, tú eres el hombre del propósito, prepárate un arca. Comenzó el hombre a hacer el arca, pero mire, pasó un rato largo. Pero Dios pudo ver que eso ocurriera en 1 año, en 2, en 3. Él determinó hacerlo así en su soberanía. Abraham, un hombre riquísimo, es el único, pudiera equivocarme, pero no he visto que la Biblia hable de ese adjetivo de riquísimo de otra persona. Abraham, un hombre rico, cómodo en su zona, el comandante de la comarca, el hombre donde todo el mundo le rendía la pleitesía y era el papa upa de esa zona. Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Oiga eso. Pero Señor, yo estoy bien aquí. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que tú me quieres dar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Y arrancó Abraham ese proceso. Y en medio de él pasaron los años, 75 años de edad. Entonces le promete Dios un hijo a Abraham. Ya no habían condiciones físicas, ni en él ni en su esposa era estéril. Pues pasaron un par de decenas de años para que eso sucediera. Soberanía de Dios. Y entonces en el camino pues se trató de ayudar a Dios, grueso error, querer ayudar a Dios con métodos humanos. Como dicen algunos jóvenes por ahí, Dios no coge esa, Él determinó cómo lo va a hacer. Pues Dios le da el hijo porque fue la promesa. Y después que nace el hijo, entonces, oiga, pero le dice Dios, ahora sacrifícame el muchacho. Señor, pero tú me dijiste que me iba a dar una descendencia grande. Me pone a pasar trabajo, 20 y pico de años, me da el muchacho, ahora me dice que lo sacrifique. Pero ¿y cómo es el asunto? Soberanía de Dios. Pues el hombre es obediente y sale a sacrificar el muchacho. Pues ya cuando el proceso va a ocurrir, Dios le dice, no lo haga. Pero Señor, ve acá. Y es loco que tú me quieres poner. ¿Cómo es el asunto? Explícame. Soberanía de Dios. Dios lo determinó así. Y de ahí salió pues esa gran nación que es el pueblo de Israel. Y nosotros ese Israel injertado en el olivo. Soberanía de Dios. Él lo determinó de esa manera. A Ezequiel no le permitió llorar a su mujer. Vamos al libro de Ezequiel 24, 15 al 18. Ezequiel 24, 15 dice la palabra del Señor.
hablando el mismo profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, o sea, su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Oye lo que tenía que hacer este hombre. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Dios le dijo cómo hacerlo y yo me imagino el dolor que debe sentir alguien que aparte de la pérdida le está prohibido llorar. Se le reprime poder brotar, expresar ese sentimiento natural de dolor, de desahogo. Óigame, hasta eso. Por eso cuando usted le dé su par de fuetazos al muchacho, déjelo que llore. Y cállate. Oye, pues para que le dio entonces, déjelo que se desahogue. ¿Y cómo es esto? ¿O es con Ezequiel que usted está bregando? Pastor Upia, ¿cómo arreglamos eso? Pues con Ezequiel, dándole y que no llore. No, déjelo. Hay un asunto que debe ocurrir ahí en ese cuerpo, físicamente hablando. Pero Dios lo determinó de esa manera, porque esa es la soberanía de Dios. A Daniel al foso de los leones y de ahí a un nivel de reconocimiento. Pero uno dice, Señor, ¿y por qué no lo llevaste a reconocimiento de una vez? ¿Por qué no le brincaste ese pasito? No, porque no hay forma de llegar de Canaán, de Egipto a Canaán sin desierto, no hay forma. Nadie la ha podido todavía descubrir cuál es la forma de saltar ese pasito. Los procesos, los casitos, como dice el pastor Carlos, hay que pasarlos. Unos en A, otros en B, otros reprueban y vuelven y tienen que recibir el examen hasta que lo pasen. 15 veces, 20 veces. El pueblo de Israel, dicen algunos estudiosos, que en días pudo haber transcurrido, o sea, pasado de ese punto A al punto B donde iban. Pero comenzaron a murmurar, a criticar y a cuestionar porque no entendían la soberanía de Dios y entonces fueron nada más y nada menos que 40 de lo bueno. Porque cuando no entendemos la soberanía de Dios, que Dios está obrando en un proceso cual sea, podemos entonces empeorar el asunto. Y por eso es tan importante que podamos entender, Señor, eres tú, esto está determinado por ti y Él nos va a hablar. Sí, pues nos fuimos entonces. Pero si no entendemos la soberanía de Dios, pues vamos a andar por ahí caminando pasos hacia atrás, pasos hacia atrás. A José, muchacho que estaba bien en su casa, con las comodidades de la casa, el niño lindo de papá. Oye, pero ese yo estaba bien ahí. Pero había un propósito que cumplir y Dios determinó que ese era el método. Salen los hermanos al campo, la intención es matar al muchacho por la envidia, no lo matan, lo meten en una cisterna, lo sacan de ahí, lo venden, llega entonces a Egipto. Dígame usted, ¿qué va a hacer un esclavo? Oiga, si esclavo no es ni martillo, Ramón, ¿qué es? ¿Esclavo? Un esclavo no puede decidir por sí mismo, pero como la gracia de Dios iba con él, porque eso era parte del propósito de Dios, su soberanía, entonces cae en gracia. Pero aparece entonces, como dicen por ahí, el enemigo malo. Yo no sabía que había un enemigo bueno. Aparece el enemigo malo a tenderle una trampa, pero el hombre era íntegro delante de Dios. Dijo, no, este hombre me ha puesto aquí a administrar todo lo que tiene y nada más me ha guardado de ti, que eres su mujer. Pues tú estás loca. Y de ahí a la cárcel, pero aún en la cárcel Dios le da gracia, porque si andamos en el propósito, actuando según la soberanía de Dios, no importa que usted esté preso o suelto en la loma, en el campo, en el llano, no importa, porque hay una gracia, como pasó con Isaac, abría los pozos y volvía a cerrar, y volvía a abrir. Óyeme, que la gracia de Dios estaba con el hombre. De la cárcel entonces al palacio, y del palacio el segundo hombre en mando de la nación más importante. Y de ahí entonces trae a su familia.
porque esa era la soberanía de Dios, de que fuera de esa manera, y exaltarlo al nivel que Dios lo hizo. Es muy importante que podamos nosotros revisar nuestros procesos, si son parte de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, o son también consecuencias de nuestras desobediencias. Porque entonces cogemos unos versos bíblicos que no aplican para procurar darnos un bálsamo nosotros mismos, y buscamos versos y lo alineamos a un proceso que nada que ver. Usted está pagando la consecuencia de su cabezonada, de su desobediencia. Así que Dios lo permitió en su soberanía, obviamente, no en su plan perfecto, sino en lo permisivo de Él. Él permitió que usted hiciera esas bellaquerías que usted hizo, pero espere el tablazo. Entonces no agarre textos bíblicos para justificar su situación si es consecuencia de sus cabezonadas. Ese es un escenario totalmente diferente. Pero Dios, independientemente que lo hagamos mal, que nos portemos mal, de alguna manera en medio del proceso, pues Él nos muestra su misericordia y nos hace sentir que como padre está enojado, está incómodo, no está a gusto con lo que hicimos, pero nos tiende su bálsamo de misericordia de alguna manera para que en medio del proceso entendamos que tenemos que pagar el precio, que tenemos que vivir el proceso, pero que Dios está con nosotros, no apoyando lo que hicimos, sino apoyándonos a nosotros. Dios no está a favor del pecado de ninguna manera, eso está aún en contra de su naturaleza, pero sí está a favor del pecador todo el tiempo. No importa lo que usted haga, Dios está ahí, independientemente. Ahora, sépase usted que si lo que usted está pasando es consecuencia de alguna desobediencia, alguna metida de pata, pues el tablazo va a venir. A Moisés, que mencionaba el pastor Carlos ahorita, le guardó la vida cuando había instrucción de matar todos los niños, de una manera muy especial. Le dice Faraón, mira, a las parteras, cuando nazcan los varones, este pueblo está creciendo demasiado, ahí mismo salgan de ellos. Pero Dios había puesto gracia en esas mujeres para guardar. Y aún una mentira, vamos a decir, que le dijeron de por qué, pero Dios determinó en su soberanía guardarlo. Entonces Moisés es guardado, pero están persiguiendo a los muchachos, no puede haber varones recién nacidos. Oiga qué decisión con este muchacho, soltarlo por un río en una canastita. Vete por ahí a ver qué pasa, mijo, porque si te quedas aquí te van a matar. Y entonces quien lo recibe, que está un poco más hacia abajo, la hija de Faraón con su acompañante, con su colaboradora, criada, dice, oh, pero mira qué niño tan hermoso, dice ella. Pues mira, yo te voy a ayudar a resolver ese casito, yo voy a buscar una de las hebreas para que lo críe muchachito y es tuyo. Dice, ya, pues está bien. Oiga, ¿quién buscó a la mamá del muchacho? Oiga, qué chulería. Lo suelta para salvarle la vida, se lo retornan vivo y protegido por la corte y le dan una orden, críame a ese muchacho. Oiga, soberanía de Dios. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender tantas cosas en la vida de una persona? Pero vamos a verlo por la Biblia. Éxodo 1, del 15 al 17. Ok. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, atención aquí, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dios determinó hacerlo de esa manera porque en su soberanía había un propósito con Moisés y entonces pues era la forma de Dios cumplir ese propósito. De manera tal que ahí comienza parte del propósito de Dios en Moisés, aún de antes de su nacimiento.
le permitió luego después matar a un egipcio y salir corriendo para entonces, después de 40 años, ponerlo en la ruta del propósito para el cual 40 años atrás le había salvado la vida. Por eso que en Dios no podemos nosotros calcular el tiempo, que hoy, que mañana, que un mes. Dios no trabaja con ese reloj, hermanos. Dios trabaja en la ruta del propósito, en el cronos, cuando se llega el tiempo de que eso suceda. Y no importa cuánto tiempo suceda para que eso llegue. Ahora, ese momento llega y se cumple el propósito. Entonces, todo ese tiempo, todo ese proceso, salvarle la vida, criarse en la corte, pero soberanía de Dios, oiga la forma para ese hombre salir de ahí, matar un egipcio. Porque el hombre estaba cómodo en la corte, era hijo de, como dicen por ahí, de los jefes, cuidado, con guardaespaldas, con todo cubierto. Dios dice, óyeme, este muchacho no se va a mover de aquí, ¿no? Déjame hacerlo mover. Y permitió Dios que eso sucediera para entonces ponerlo en la ruta en la cual, conforme a su soberanía, se iba a cumplir el propósito. Éxodo 2, 11, 16. Éxodo 2, ok. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, hablando de los hebreos, y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? No hay nada que quede oculto, señores. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y cogió la patineta y cogió el desierto y todo lo que transcurrió en medio de ese trayecto. Es decir, que cuando no entendemos los métodos de Dios, el propósito de Dios, la soberanía de Dios, no hay forma en la que podamos nosotros machar, conectar con cosas que suceden que no entendemos. Y vemos muertes de inocentes y vemos una serie de cosas que no hay forma en nuestra limitada capacidad de entenderlas, de asimilarlas, no hay forma, no tenemos la capacidad. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe por qué permite cada una de ellas y qué va a lograr en medio de esas cosas. De manera que es bueno que podamos andar en la frecuencia, en la sintonía de Dios, para poder de alguna manera, si no entender, por lo menos aceptar que muchas de esas cosas suceden porque Dios así lo ha determinado. Luego envía a Dios a Moisés a rescatar al pueblo, haciendo milagros, prodigios, y después de todo un proceso de 40 años más, entonces al desierto, con una promesa de sacar a un pueblo durante todo ese trayecto, y le dice Dios que lo va a llevar a una tierra prometida, y cuando está llegando al punto de llevarlo a la tierra, por algo que ocurrió en el trayecto, que fue desobediencia a Dios, Dios le dice, no vas para allá. O sea, Moisés, si hacía un scan, si hacía una revisión de su vida, de su nacimiento, todas las cosas que transcurrieron en esos 120 años de su vida, dice, pero Señor, ¿y entonces? Tú has hecho todo esto y me dice que va a pasar aquello y al final no ocurre. Explícame. Y de una manera incómoda y enojado, Dios le dice a Moisés, oye, no me hables más de ese asunto. Súbete a este punto, mírala de lejos, mira, allá está y adiós.
Señor, pero después de todo un trayecto tan difícil, tan incómodo con este pueblo, y entonces ya estamos a punto de pasar, de entrar, de recibir el galardón, entonces tú me dices que no. Pero, Señor, explícame, esto como que no me cuadra. Soberanía de Dios. Pero Dios en el trayecto había hecho provisión en Josué para que entonces ocurriera lo de pasar al pueblo, distribuir la tierra, tomar a Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, tenemos que andar muy en el espíritu para poder entender esas cosas, o por lo menos llegar al nivel de aceptación de ellas, de que son parte de la soberanía de Dios. ¿Cómo es que el que no tiene, tiene menos después, y el que tiene, entonces tiene más? Señor, ¿y tú cómo tú me explicas eso? Porque ¿dónde está el Dios de justicia y el equilibrio y todo esto y la equidad? Esto como que no se está dando. Dios sabe por qué de cada cosa. Y como Él es soberano y no tiene que pedirnos permiso a nosotros, y no es el soberano este que entregan en el arte, el soberano. No, eso es irrelevante. Soberano, el soberano de verdad. No tiene que consultar a nadie para hacer lo que quiera con nosotros. Ahora mismo como familia, una familia muy cercana, estamos bregando un casito, una familia que se va a Estados Unidos por un largo tiempo a trabajar y se pasan la vida trabajando y vienen acá, hacen su casa, vienen de retirada. Meses después, uno de los de la casa, una enfermedad terminal. Ahí mismo, un par de semanas. Fíjense cómo todo un plan, todo un trayecto, una vida. Pero la misericordia de Dios es tan grande que me permitió llegar allá y guiarlos a Cristo. Cuando partan, se va derecho. Dios determinó que fuera así. Quizás si no se da la crisis, la enfermedad, la situación, no sucede que yo fuera. O pude hacer otro. Pero Dios dijo, este es de salvación, y yo quise hacerlo de esa manera para en medio de ese proceso tomar su alma, que es lo que vale. El cuerpo como quiera se va a perder. Soberanía de Dios. No entendemos. Y dándole consuelo a la familia, orando por ellos, estando ahí pendiente, porque no es fácil la situación. No lo es. En ninguna parte dice que sea fácil. Pero cuando tú puedes ver el propósito de Dios en el proceso, dice, wow, el dolor es real, la situación es real, pero Señor, lo que tú hiciste ahí, sí es verdad que catapulta todo esto para la eternidad. Entonces, soberanía de Dios, así suceden las cosas. Deuteronomio 3, 23. Dice la palabra del Señor. Y oré a Jehová en aquel tiempo, Moisés hablando, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. O sea, mira hacia todos los lados. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos en el valle, etc. O sea, después de todo este proceso, Dios está ataquillado con Moisés, enojado, incómodo. Y le dice, oye, mira para todos los lados, trata de ver lo que tú puedas de lejos, porque tú no vas para allá. Y es muy importante cuando estamos delante del Señor,
por cualquier motivo o causa, que de alguna manera podamos procurar en Dios si Dios está en ese asunto, para que no desperdiciemos pólvora en garza. David estaba ayunando y estaba intercediendo por su hijo, murió, terminó, dice, no voy a seguir perdiendo el tiempo. Señor, estoy orando por esto, pero en tu soberanía, en tu propósito, tú has determinado otra cosa. Pues yo me alineo a lo que tú has determinado y suelto eso. Dime, ¿en qué invierto mi tiempo de oración? ¿En qué invierto mi tiempo contigo? Señor, ¿cuál es la oración que yo debo tener delante de ti, a través de la cual tú te agrades, a través de la cual se cumpla un propósito, a través de la cual yo pueda testificar de que tú me estás respaldando? Pero, como comenzamos a orar, como dice Santiago, por nuestros deleites, y no es que Dios esté en contra que usted tenga un mejor carro, un mejor televisor, una mejor casa, no. Para Dios eso no es ninguna preocupación. El tema es que podamos identificar si eso que nosotros queremos y estamos pidiendo, como decía el pastor Eduardo el otro día, albergamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, unas necesidades que no son reales y las hacemos reales, y entonces comenzamos a exigirle, a demandarle a Dios para que Él haga cosas que Dios no quiere hacer, porque no está en su propósito, su plan perfecto, eso para nosotros, o por lo menos en ese tiempo. Entonces, por eso es tan importante que podamos nosotros, pues, estar en medio de ese tiempo, de poder identificar en Dios qué es lo que le agrada, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, hacia dónde me muevo, para entonces pues poder alinear mi tiempo, la inversión de mi tiempo, de mi oración, de mi intercesión, conforme al propósito que Él tiene conmigo o a través de mí en ese periodo en el cual estoy. Y usted me dirá, pero usted me mandó a sentar para hablarme de todos estos problemas que tuvieron esta gente y que no lograron el propósito. Y entonces, pero oiga, lleno de problemas estoy yo. Yo vine para acá, pues yo vine a buscar una palabra de aliento para yo más o menos recargar. ¿Usted sabe cómo estoy yo descargado? Pues mis amados, estamos hablando de la soberanía de Dios. Eso es lo que Él quiere que hablemos. Yo no le puedo hablar de otra cosa. Ahora, vamos a la aplicación, porque la palabra tiene una aplicación. La palabra no se queda en el aire, tiene una aplicación para nosotros. En uno en una proporción, en otros en otra, pero para cada uno hay una parte de la aplicación. Y Dios nos dice cuál o cuáles métodos Dios está utilizando contigo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese periodo de tu vida en el cual Dios te está mostrando su soberanía? ¿Es un tema de salud? ¿Es un tema de crisis económica? ¿Es un tema de alguna condición familiar? ¿Es un tema de escasez, de traición, de algún daño? ¿Cuál es? Conforme al contexto de la necesidad de cada uno, pues entonces veámonos de cara a cómo Dios opera en nosotros y pidámosle a Dios que nos revele cuál es el propósito en medio de esa situación, para que ese desierto, que puede ser corto, mediano, largo, sea exactamente como Dios ha determinado, ni más ni menos, para que se pueda cumplir el propósito, de manera tal que podamos ser entonces entendidos de que independientemente de la situación y de la circunstancia en la que yo estoy, hay un propósito de Dios que se está cumpliendo en nosotros. Y cuando podemos entonces que nos sea revelado, óigame, en medio del dolor andamos con gozo. O no le dijeron a Pablo, oye, así dice el Señor, el varón que tiene este cinto que va para allá, le van a dar par de palos. Y dice Pablo, no solamente que me den par de palos, estoy dispuesto a morir por el Señor. El hombre estaba convencido, claro, de que estaba en el propósito de Dios. Y a él no le preocupaban esas cosas. A Jesús mismo, cuando Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Y cómo es esto? Que tú eres el líder nuestro, que nos estás enseñando, que nos estás instruyendo, que nos está ayudando. Y entonces que tú vas para Jerusalén. Y allá, ¿cómo fue? Fuíquite. Y dice Pedro, oh Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás.
porque me eres tropiezo para la obra que mi Padre me ha encomendado. Y no le habló a Pedro directamente, sino al Espíritu por el cual Pedro se estaba dejando usar. Porque cuando el hombre de Dios está claro en el propósito, está claro que Dios está obrando, no importa la crisis, no importa la situación, óyeme, la realidad está ahí, la necesidad está, la escasez está, la crisis está, las cuentas hay que pagarlas. Eso es real, eso no es un sueño, eso no es ficción. Pero en medio del proceso, Dios te da una paz que tú a veces te comportas, me voy a quitar del púlpito, como los sinvergüenza. Pero este hombre, yo estuviera dando gritos, y mira cómo está la hermana ahí danzando, pero ven acá. Pues esa mujer tiene problemas. No, le ha sido revelado un nivel de entendimiento de que Dios está obrando en medio de ese proceso. Y el proceso es real, la necesidad es real, pero eso le da un nivel de paz. Y me acuerdo de mi hermana Karin el día que se paró acá, cuando la muerte de nuestro hermano Chava, como le decíamos. O sea, yo dije, pero óyeme, yo no tenía fuerza en medio del proceso para estar ni sentado ahí con lo que había ocurrido. Y esa muchacha se le veía una paz, una madurez. Y no ella, la familia también. Pero es que solamente Dios puede hacer esas cosas. Y es real el dolor de ella, sí. Y la necesidad, sí. Y todo lo que usted le quiera sumar a eso, sí. Pero en medio del proceso, por cuanto hay un nivel de entendimiento de lo que es la soberanía de Dios, de lo que son los procesos de Dios para con nosotros, óyeme, dice la palabra que sacamos fuerza de debilidad. Pero ¿cómo te va a sacar fuerza de debilidad? Si usted se está cayendo, usted se puede agarrar de uno que está en el suelo. Pero ¿y cómo? Dios permite que eso suceda en nosotros, de manera tal que mi amado, mi hermano, usted que está aquí en el templo, usted que está por los medios, independientemente de la situación, lo importante es que podamos entender que en medio de esa situación Dios está obrando en nosotros. Y si entendemos eso, eso allana el camino. Y Dios puede haber dicho, oye, es tanto el tiempo que te vas a tomar en este proceso. Pero por cuanto he visto en ti un corazón humilde, manso, de entender que en mi soberanía yo determiné hacerlo así, óyeme, te voy a quitar tanto tiempo, te voy a restar a ese trayecto, pero si no hay un corazón entendido, manso, para ir a Dios y entender de que Él tiene el control de nosotros en medio de cual sea la circunstancia, entonces se nos puede dificultar el asunto. Y a todos nosotros, lo que no hemos pasado, estamos pasando, y lo que no vamos a pasar, situaciones. Cuando el Señor no exentuó a Jesús, habiéndole pedido, yo le pregunto, hermano Augusto, ¿está usted por encima de Jesús? ¿Usted es mayor que Él? Janet, usted está por encima de Jesús en jerarquía. No hay forma. Lo más cercano a Jesús que podemos estar es a sus pies. Bien bajo, pero lo más bajo posible. Si es posible, procurando hacer un hoyo con la frente para el piso, así. Señor, estoy muy alto en el piso. Entonces, si el Señor no le brincó esa, no le saltó esa a Jesús, ¿se la va a saltar a usted? Yo le dije que, y yo vine de mi casa para usted decirme que los problemas siguen. No, pero mire, si así hasta yo me voy, alguien me ayuda a bajar de aquí, que estos zapatos resbalan. Hasta yo me voy, después de un día de trabajo, los problemas, las situaciones que tenemos todos. Entonces usted viene a la iglesia a decirme que los problemas siguen. No, pastor, pero usted está preso. No, mis amados, la fe no niega la realidad, pero la trastorna. En medio de la situación, y esto va a terminar muy hermoso, sabemos que tenemos un Dios que está ahí con nosotros. Y le repito, si no se lo saltó a Jesús, no espere que le va a exonerar esa a usted. No, no se la va a exonerar. Fuímonos. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, este proceso, esta deuda, esta situación matrimonial, esta situación de salud. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú determines hacerlo.
Señor, el deseo en mi cuerpo, en mi carne y en mi espíritu es no estar pasando este proceso. Yo no quiero eso, pero yo quiero lo que tú quieres para mí. Si ese proceso es el que me va a fortalecer, si ese proceso es el que va a forjar en mí carácter, para yo mañana poder ser de ayuda a otros, para yo poder testificar lo que Dios hace en medio de un proceso. Señor, tu soberanía determinó que era así. ¿Qué puedo yo hacer? Dale para allá y ayúdame. Una vez leí algo que hablaba sobre una persona que estaba pasando una situación de dificultad extrema. Y en medio del proceso, en su caminar, en su crisis, en su angustia, en su enfermedad, en su situación cual fuese, pues el Señor iba con él, agarrado ahí. Y muestra la historia que ese caminar era en arena fina. En la arena se marcan los pasos. Y entonces pues en medio del proceso va ahí caminando. Y el Señor ahí ayudándole, difícil, pero el Señor le va ayudando, difícil, pero le va ayudando y se van moviendo al punto de terminar de pasar la situación. Pero en medio de la situación crítica, se puso más crítica todavía. Y en medio del proceso, la persona siente la carga, el peso, la dificultad de que estaba en una crisis y entró a un nivel de crisis extrema. Eso como que usted esté en cuidados intensivos y llega a un nivel que yo no sé si existe otro nivel después de ese, que lo pasen a ese otro. O sea, como dicen por ahí, para la ley usted está muerto, pero todavía respira. Y en esa crisis extrema ya, la persona ve que solamente hay 2 pasos marcados en la arena. Y dice, ya entiendo. Sentí que la situación estaba tan difícil porque el Señor me abandonó. Y le dice, Señor, pero cuando la situación estaba más difícil, mira cómo me dejaste caminar solo, cargar solo la carga. Mira nada más 2 pasos marcados, los míos. Y dice el Señor, no, mi hijo, cuando la situación arreció, tú no tenías la capacidad de soportarte en pies y yo te cargué. Y esos pasos que tú ves ahí son los míos cargándote y ayudándote para que tú puedas sobrellevar la situación. Porque Dios es Padre, es responsable. Dios no nos abandona. No importa la crisis, no importa la situación, no importa la circunstancia, Él no nos deja. Pero tenemos que entender que Él está con nosotros. Y cuando usted ve que la situación se pone más difícil, entonces ahí hay menos de usted, porque usted puede soportar menos, pero más de Dios, porque Dios sí puede soportar. Entonces, no importa cuál sea la situación, si tenemos un nivel de entendimiento de que después de ese proceso viene el regocijo, viene el refrigerio, viene el testimonio, viene la glorificación del Señor, entonces la carga va a estar, la deuda va a estar, el dolor va a estar, pero vamos a tener un nivel de certeza, de certidumbre, de convicción de que no estamos solos y que por cuanto tenemos a Dios de nuestro lado ayudando, entonces vamos a poder completar el proceso y como dice por ahí la canción, cantaremos el himno de victoria. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, la fe no niega la realidad, la situación está, es parte del propósito, es parte de la soberanía, pero lo que viene después genera en nosotros una esperanza, genera en nosotros una expectativa de fe que nos da fortaleza para entonces poder nosotros llevar el proceso, en medio del proceso dar el grado, en medio del proceso glorificar a Dios, en medio del proceso levantar un testimonio que ciertamente Dios se agrade de él. Hay un cantante, bueno, él es el que canta la canción Todo obra para bien. Esa canción tiene Lenny Salcedo. Hay 2 formatos de esa canción. La canción normal, la que usted escucha por la radio,
y hay una, les invito a que la escuchen, que dura como 7 minutos, y él hace como una historia, como una introducción, una motivación de la canción, y él dice que si no pasan esos procesos, no tenemos nada que contar, que si no pasan esos procesos, no tenemos un testimonio de vida que sustente poder incluso aconsejar a otro, que si no pasan esos procesos, no hay carácter en nosotros. Y después me enteré, no sé si es cierto porque no he confirmado el dato, que esa canción surge después de un proceso que él perdió un hijo. O sea, el hombre está cantando una canción que dice que todo obra para bien, pero oiga, ¿en medio de qué proceso? En medio de ese proceso que Dios le da a la canción, Dios le hace que brote de su corazón la manera de entender el propósito, la soberanía de Dios, independientemente de las circunstancias. Es decir, que si no se dan esas situaciones en nosotros, no hay forma, mis amados. No hay forma, o sea, viviendo chilling, suave, chévere, todo chulo, todo bien, todo heavy. No hay forma, hay que pasar los procesos y procurar pasarlos en A. Y algunos hasta en A+, más allá. Obviamente que va a estar muy condicionado a cuál es nuestro nivel de fe, nuestra fe operando. Como decía el pastor Carlos ahorita, lo que tú crees, que tú declares. Entonces, como tú lo declaras, lo crees, tú lo vas a ver. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando Dios determine. Porque en su soberanía no hemos visto varios hombres, 20 años, 25 años, 120 años, 430 años el pueblo de Israel allá. Pero cuando se disparó ese trigger, decimos lo de mantenimiento, ¿verdad, Rafaelo? Así es. Se disparó, hay que dar el mantenimiento. Dios determinó que ese era el cumplimiento. Hizo lo que tenía que hacer con Moisés, hizo lo que tenía que hacer con el pueblo de Egipto, con Faraón. Oye, el pueblo se va. Entonces, cuando se cumple ese tiempo, ya se cumplió. Dios lo determinó, pero mientras tanto, nos cuesta a nosotros estar ahí, aferrados a la fe, aferrados a la verdad, viendo a Dios en medio del proceso. Porque ciertamente que si entendemos, y así es que somos hijos de Dios, Dios es un Padre responsable, pero muy responsable, muy pendiente de nosotros. Dios está pendiente de los más pequeños detalles de nuestras vidas. Oiga, cosas que usted puede verlas irrelevantes, insignificantes, que no tienen ni sentido ni valor. Dios está pendiente de esos pequeños detalles. O sea, entonces, no va Dios a estar pendiente de las cosas que son relevantes, importantes en nuestras vidas, en el propósito que ha determinado con nosotros. Pero claro que sí, Dios es un Padre responsable en todo el sentido de la palabra. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, Él es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, dice la palabra del Señor, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él mismo dice, amén. O sea, eso que dice anterior, él dice, así es, así sea. Él no espera que usted diga el amén. Él mismo sella esta palabra, esta promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le digo, hoy 4 de mayo del año 2022, ese día de hoy está dentro de todos esos días. Claro, gloria al Señor que por lo menos 3 lo creyeron. Amén, este día de hoy y el día de mañana. Y en medio del día de hoy y el día de mañana, cual sea la situación, cual sea la circunstancia, cual sea la necesidad, cual sea lo que sea que esté pasando, Él está con nosotros. Es decir, que no estamos solos. Tenemos la promesa que Él mismo nos dijo, que Él mismo selló con ese amén,
de que está con nosotros. Y yo no sé si usted ha visto cómo estos depredadores que están por ahí por el bosque, que buscan a veces las crías, como cuando está cerca de la madre o está en el grupo, en la manada, no hay forma de llegarle. Pues de igual manera, no hay forma de que esas situaciones nos pueden mover, tambalear, pero no nos van a tumbar, porque estamos anclados en la roca, que es Cristo Jesús. Es decir, que no importa cuál sea la situación, el propósito de Dios se va a cumplir. Dios no nos va a saltar pasos. Estemos claros, bastante claros de eso. ¿O no leímos en el principio, en el Salmo, que dice que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere? Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Fíjese que esa palabra dioses está en minúscula. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Es decir, que tenemos un Dios que es poderoso, pero también es soberano. Y en su soberanía determina cómo y cuándo manejar las cosas en nuestras vidas. Así que no haga como Moisés, no sea desobediente en esos pequeños detalles que a veces podemos estar como Saúl. Saúl estaba a punto, dice Samuel, de que le fuera confirmado el reino de Israel. Y en esa desobediencia se desesperó y al rato llegó Samuel, pero ya había desagradado a Dios. Entonces, a veces hemos transcurrido un trayecto de N días, horas, años quizás, cual sea el proceso. Y óigame, es difícil dañarlo a última hora, Después que te ha pagado el precio y que Dios está a punto de ya, ok, ven, listo, consumado es. Dañarlo, no, mis amados. Guardemos nuestros corazones y roguemos al Señor que nos ayude a permanecer ahí firmes, fieles, independientemente de la circunstancia en la que podamos estar, para que su propósito se cumpla en nosotros, para que su soberanía sea vista en medio nuestro, para que podamos testificar aún lo que Dios ha hecho en nosotros, pero que sobre todo Él se agrade de nosotros en medio del proceso, no importa cuál sea. Inclina tu rostro, oro por ti ya cerrando este tiempo. Padre, gracias. Tú, Señor, nos has hablado de tu soberanía para con nosotros. Y ciertamente, Padre, que hay cosas que no entenderemos, pero si podemos buscar el consejo en ti, a través del cual tú nos puedas revelar que esa situación en nosotros, Señor, es parte de un propósito en el cual tú vas a glorificar tu nombre y que tú estás con nosotros porque lo prometiste y tú cumples tu promesa. Señor, y que después de la aflicción y de cual sea la situación, Padre, levantaremos la bandera de glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti en medio del proceso. Padre eterno, porque tú eres el que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No quiero cerrar este tiempo, mi hermano, que quizás está en la casa o está por los medios y que pudieras estar pasando alguna situación en la cual necesitas la ayuda del Señor, pero más allá de la ayuda de la situación por la que puedas estar pasando, la mayor ayuda que el Padre nos ha prometido a nosotros, nos la dio en la cruz. En la cruz Jesús derramó su sangre toda para que nosotros creyendo en Él podamos tener acceso al Padre. Y no importa cómo le hayamos fallado, no importa cómo hayamos pecado, en Jesús todos los pecados nuestros son borrados y tenemos acceso al Padre. Y es tan fácil, es tan sencillo solamente reconocer en nuestro corazón que le hemos fallado. Reconocer que en Él tenemos perdón de pecados. Reconocer que en Él tenemos acceso al Padre. Para entonces
poder nosotros andar en esa compañía, en esa cobertura, en esa garantía, en esa seguridad que podemos andar nosotros cuando sabemos que el Padre anda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está ahí porque así lo prometió. Es decir, que si estás aquí en la casa o aún por los medios y nunca le has dicho a Jesús, Jesús, yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, yo quiero que tú tomes mis cargas y me ayudes en cualquiera que sean las circunstancias en las que yo vivo, pues yo puedo ayudarte, yo puedo orar por ti. Es simple, solamente creer. Si crees que el Señor Jesús es suficiente para tomar tus cargas y perdonar tus pecados, pues me das una señal. Me levantas la manita y desde aquí yo oro por ti. Si entiendes que tienes la necesidad de que oremos por ti y de entregar tu vida al Señor, pues me das una señal y espero por ti. Si todos los que están en la casa han aceptado al Señor, pues oramos todos nosotros entonces por los que están en los medios, para que el Señor tome las cargas, perdone los pecados y ayude a esos hijos de salvación que están ahí en Facebook, en YouTube, en Telebendición, por cualquier vía que usted pueda estar con nosotros. El Señor envía su palabra para cumplir un propósito. Vamos a ponernos de pie todos los que estamos acá en la casa y vamos a hacer entonces esta oración. Y usted que está ahí, que nos ve, que nos escucha, si siente en su corazón la necesidad de entregarle su corazón al Señor, de entregar sus cargas, pues solamente repita con nosotros esta oración. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra, moriste en la cruz y derramaste toda tu sangre para perdonar todos mis pecados. En este día, Señor Jesús, te pido perdón, ruego que me limpies, que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a vivir para ti. Derrama tu Santo Espíritu para que me guíe en esta vida y me ayude a que mi vida sea una ofrenda agradable delante de ti. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por salvarme. Gracias, Señor, porque para este día marcaste este tiempo para inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.